Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esto que se titula Aún es tiempo por Radio Sensación 96.5. Saludamos también a toda Matanza, a Navidad, para todos los que se conectan obviamente a nuestra señal. Saludar también a todos los que se informan con nosotros diariamente los temas contingentes, la coyuntura también nacional, internacional, acá en Aún es tiempo. Saludar también a mi compañero panelista también, él es Alejandro Pujá. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, José Ramón? Un gusto de verte y volver a compartir contigo en el Aún es tiempo. Hoy día martes, que yo estaba yendo más los días jueves, ha cambiado un poco la agenda por ahí, así que hoy día también estamos en día martes para conversar de temas interesantes, importantes y también de la contingencia. Oye, te iba a decir que si te podías estar también el jueves, y no es broma. Ya, vamos a negociar todavía en la semana. Sí, no, hay que anotarlo porque también vamos a estar con el ministro, con el presidente de los profesores de la región metropolitana, así que atento con eso. Oye, a propósito, vamos a hablar de un tema súper interesante de la Operación Renta 2022, algunos temas súper importantes para explicar un poco en contexto. Temas que las personas se preguntan, muchas veces cae la duda, ¿qué es el IVA? ¿Con quién tengo que hacer el proceso? Muchas veces. Es por eso que vamos a saludar a nuestra próxima invitada del día de hoy. Ella es Bárbara Veloso, socia en empresa y consultora eWay, que está conectada con nosotros. Bárbara, te damos la cordial bienvenida a la Aún es tiempo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo están? Súper bien, inquietantes también para saber los diferentes temas, porque se viene una nueva operación renta, se vienen temas súper importantes para todos los cotizantes, para todos los emprendedores, para las empresas, los que tienen una microempresa también. Por lo mismo, me gustaría preguntarte para dar inicio a este programa, Bárbara, obviamente, ¿qué se entiende por operación renta? ¿Qué es lo que uno debería saber al momento de cotizar, al momento de tener claro? Obviamente, y lo que hemos ido comentando junto a Alejandro también, el tema del IVA, ¿quién tiene que hacer el proceso? Muchos tienen la duda. Si nos puede dar una pequeña reseña, un contexto para dar de inicio a este tema tan importante, Bárbara. Sí, muchas gracias, José. Efectivamente, el proceso de la Operación Renta es el proceso anual que se lleva a cabo durante el mes de abril principalmente, en que todos los contribuyentes, seamos persona natural, empresa, microempresas, como tú bien decías, tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. Y ya ahí hay un primer dato que puede ser interesante porque muchas veces a nivel de las personas naturales el proceso es conocido como el de devolución de impuestos. Así es. Que es buena noticia para algunos, pero no es el foco principal del proceso. En realidad, el foco del proceso es declarar la renta y sobre esa declaración definir el resultado definitivo, que puede, para algunos afortunados, ser una devolución, pero puede también resultar en pago. Y para este año eso se hace súper relevante porque tenemos algunas cosas, podríamos decir, novedosas respecto de los procesos habituales en los que las personas en particular tenemos que poner mucha atención. Y otro dato que creo importante es que, como nos gusta a veces hacer las cosas más difíciles de lo que es necesario, ¿cierto? La Operación Renta 2022 es el proceso en el cual declaramos las rentas, las ganancias, lo que hayamos percibido durante el año calendario 2021. Y eso que parece un detalle a veces conduce a error. ¿En qué sentido? En que la declaración de impuestos que tenemos que hacer en el Servicio de Impuestos Internos online nos pregunta qué año estamos declarando. Y por error sabemos que a veces la gente elige el año al que se refiere la renta. Y en realidad tenemos que elegir el año en el que estamos presentando la declaración, no obstante las rentas son del ejercicio anterior. Perfecto. Alejandro Pujá, vamos con usted también.
Hola Bárbara, gracias por aceptar la invitación del programa para conversar un poquito de este tema que yo siento, Bárbara, que como que la gente no entiende de qué se trata este asunto. Y yo quisiera partir así como por algo bien básico, tal vez que ayude a que la gente se enchufe. ¿Qué es renta, Bárbara? Qué buena pregunta. Sí, es un dato que los tributaristas de repente damos por hecho, pero renta es todo aquel ingreso que podemos haber recibido durante el año que es susceptible de ser gravado con impuestos, al que se le aplica impuestos. Entonces, es importante en principio que todos los haberes, todo lo que hayamos recibido, todo el dinero que hayamos recibido durante el año, en principio diría que como regla general pudiéramos decir es renta. Y tenemos excepciones y normas que nos dicen que un ingreso puede ser no constitutivo de renta, pero eso es una norma especial. Entonces, en línea base, digamos, renta es los ingresos que recibí durante el año respecto de los cuales tengo que pagar impuestos. Y en principio sería de cualquier naturaleza. Así es, de allí los más típicos. Y aquí me enfoco mucho más en las personas, que de hecho es el área de mi expertise, y que es donde sabemos que además hay más desconocimiento, porque las empresas habitualmente tienen un departamento, una persona, un contador, un alguien que maneja estos temas, pero las personas Exacto. quizás no sabemos tanto. Todo tipo de renta, o sea, cualquiera sea la naturaleza en principio de ese ingreso. Entonces eso incluye las pensiones, las remuneraciones, los sueldos, las ganancias por boletas de honorarios, las participaciones en directorio, las dietas, los arriendos, los intereses, las ventas de acciones, las ventas de bienes inmuebles. La verdad es que en principio todo, diría que esa es la regla general. Cualquier actividad que genere un ingreso, una utilidad, una ganancia. Cualquier utilidad, correcto, que yo haya recibido durante el año. Tanto es así que en principio, si a mí me regalan dinero, tengo que verificar si ese dinero tiene o no que pagar impuestos. Ahora, Oye, como para entender esto, porque a mí, alguien, un pajarito me sopló que un sistema tributario debía ser, entre otras cosas, claro. De acuerdo a tu experiencia, nuestro sistema es claro para las personas, precisamente las personas naturales, porque tú lo acabas de decir, las empresas tienen sus expertos, sus contadores, o contratan a Ernst & Young, en fin, y solucionan el problema. Pero las personas naturales, ¿cuál es tu percepción? Las personas que nos están escuchando, ¿entienden realmente este proceso? ¿Saben lo que están haciendo? Creo que eso es una muy buena pregunta y que la mayoría de las personas no tenemos mucha conciencia de que estamos pagando impuestos. Pagamos impuestos, por ejemplo, el IVA, lo pagamos cada vez que hacemos una compra. Pero así como pasa con el IVA, que no nos damos cuenta que estamos pagando un impuesto porque en realidad viene subsumido en el precio que estamos pagando, ¿cierto? A nivel de las personas naturales hay desconocimiento porque la verdad es que hay un alto porcentaje de la población que no necesita, no está obligado a presentar una declaración de impuestos, porque el impuesto que se aplica, por ejemplo, al sueldo, a la remuneración, es obligación del empleador retenerlo. Exacto. Y por lo tanto yo lo veo listo, por así decirlo, en mi liquidación mensual, en que entre los descuentos y las deducciones, ¿cierto? Voy a ver las cotizaciones de seguridad social y voy a ver el impuesto que me pueda aplicar. Entonces, si mi única fuente de ingresos fue mi sueldo, mi remuneración mensual, la verdad es que ni siquiera tengo la obligación de presentar una declaración anual. Salvo que tenga algunos o beneficios o bien rentas adicionales que incluir, que para este año en específico es bien importante para las personas recordar que tenemos situaciones específicas, como por ejemplo el segundo retiro del 10% de la AFP, que viene a impactar. Gente que habitualmente no tiene obligación, para este año puede encontrarse en la obligación de presentar una declaración e incluso de pagar impuestos. Oye, súper interesante lo que comentaba Bárbara también. Me quiero colgar un poco a la pregunta que hacía Alejandro. Tú bien lo dices, Bárbara, la experiencia tuya es con las personas.
¿cuáles son los principales trabas o problemas que tú has identificado al momento de guiar o aconsejar a las diferentes personas? ¿Cuál es la problemática principal que te has detectado? Ya hablamos de alguna, la poca información, pero ¿algunos otros problemas que has detectado también? Sí, te diría que muchas veces otra de las causas de complejidad en los procesos de las personas es que nuestras declaraciones habitualmente están formadas en su mayoría, e incluso para muchos contribuyentes simplemente preparadas por el propio Impuestos Internos, que pone a nuestra disposición un borrador de declaración, ¿cierto? Una propuesta de declaración, que si está todo recogido por el sistema tributario chileno a través de declaraciones juradas, que eso quiere decir que así como el empleador me retiene el impuesto sobre el sueldo o la remuneración mensualmente, otros agentes, bancos, AFP, lugares, entidades en las que yo realizo inversiones están a su vez obligadas a informar al Servicio de Impuestos Internos de aquellos movimientos y saldos que yo tengo en esas entidades. Entonces, la información se alimenta a impuestos internos muchas veces por parte de terceros. Y hasta allí todo bien porque sigue haciendo para mí contribuyente persona natural la vida más fácil, ¿cierto? El problema está en que si yo no verifico, si no tomo la precaución de validar que los datos que esté utilizando sean los correctos, los definitivos, puedo encontrarme con que el Servicio de Impuestos Internos no está de acuerdo con el resultado de mi declaración de impuestos, así haya sido una propuesta que el mismo servicio preparó, porque hubo modificaciones posteriores de la información. Entonces allí yo te diría que hay un llamado que los que nos dedicamos a esto como que hacemos y que la gente de repente no entiende el por qué. Y no es que queramos dilatar las devoluciones para que tienes en efecto derecho a una devolución, sino más bien es esperar un poco, no anticiparse y ser el primero, no es para pasarse de las fechas límites, ¿cierto? Tenemos plazo hasta el 2 de mayo para quienes pagan, hasta el 9 para quienes tienen devolución, pero no hacerlo estos primeros días de abril porque es muy habitual que la información no sea definitiva, que como todos los terceros, todas las empresas están en sus propios procesos, haya allí algunas modificaciones, haya habido algún detalle que quizás no quedó bien declarado y que por lo tanto luego yo me encuentre con modificaciones. Y si no los rectifico, si no lo corrijo antes de que termine el plazo, me voy a enfrentar a un proceso de fiscalización que la verdad es que es incómodo, más allá de que debiesen ser en su gran mayoría de fácil solución cuando está en la causa. Y lo otro que creo que también es muy importante es que finalmente es responsabilidad de cada contribuyente presentar la declaración de impuestos de manera completa. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos creo que hace una muy buena labor en ayudarnos y simplificar, poner a disposición de las personas naturales apoyo, guía e incluso este borrador de propuesta de declaración. Pero finalmente somos nosotros los que sabemos cuáles fueron nuestros ingresos, qué es lo que realmente recibimos. Rescaté un fondo mutuo, arrendé un departamento, compré acciones, en realidad tuve más de un empleador, emití boletas, lo que sea, cualquiera haya sido mi realidad, es importante verificarla contra lo que el Servicio de Impuestos Internos tiene visible y a su vez propone como mi declaración de impuestos. Es súper interesante lo que menciona Bárbara. Obviamente estamos conversando con ella, Bárbara Veloso, socia en empresa y consultoría eWay. También contarles que estamos conectados a través de la 96.5 Radio Sensación. El tema de la renta es un temazo, la verdad. ¿Por qué? Porque hay mucho, hoy en día después de la pandemia, un poco bajando el contexto de todo lo que hemos ido conversando y detallado en este programa, después de la pandemia vinieron muchos trabajadores independientes. O sea, hay muchos trabajadores que antiguamente, como bien lo mencionaba Bárbara, el recurso humano hacía todo el proceso, tú solamente rendías con tu sueldo y no eras cotizante para nada, y luego la pandemia cambia la situación y tenemos trabajadores que trabajaban en empresas, ahora tienen su emprendimiento, tienen su pyme, etcétera. Entonces me parece súper interesante mencionar que no solamente en este caso el contribuyente tiene que esperar la ayuda, tiene que también buscar las diferentes opciones, también tener la responsabilidad también de informarse, porque muchas veces
siempre va a caber la pregunta, oye, ¿quién es el culpable? ¿O qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es el responsable de que la señora Juanita no sepa llevar este proceso? Entonces uno tiene que también informarse de las situaciones y estas empresas, estas consultoras obviamente pueden ayudar a los diferentes usuarios. Alejandro Pujá. Bárbara, tú mencionaste, por ejemplo, el caso de las personas que sacaron el segundo retiro. La pregunta es la siguiente, para que la gente que nos escucha pueda entender si está o no en la obligación de declarar y eventualmente de recibir alguna devolución o, al contrario, que le cobren un impuesto. ¿Cuáles son los elementos que hacen la diferencia? Porque yo podría haber sacado, por ejemplo, haber tenido un solo trabajo todo el año, ya lo explicaste, mi único ingreso es mi remuneración como trabajador, ya pongámosle 500 lucas, en fin, mensuales, y resulta que saqué 1 millón nomás del segundo retiro, o saqué 4 millones, o mi ingreso no son 500 lucas mensuales, son 2 millones mensuales. ¿Qué hace la diferencia para que el Estado le diga a uno, este paga y este no paga? Ese es un excelente punto, Alejandro, porque el segundo retiro, a diferencia de lo que fue el primero y el tercero, está afecto a impuestos para quienes hayan tenido rentas durante el año 2021 que excedan 19 millones y medio de pesos. Entonces, si yo recibí durante el año, y esto es mi renta combinada, quiero decir, sueldos, ingresos por boletas de honorario, rentas de arrendamiento, el total de lo que tengo que finalmente declarar, si la suma supera 19 millones y medio de pesos, independiente de cuánto haya sido el valor del rescate, voy a tener que incluirlo en mi declaración y pagar impuestos por ello. Y el impuesto resultante depende obviamente de cuál es el total de mi renta. Recordemos que en Chile las tasas de impuesto para las personas naturales son progresivas, marginales progresivas, lo que quiere decir que mientras más alto mi ingreso, más alto el impuesto que pago, pero pago más sobre el diferencial, ¿cierto? Entonces, la primera tasa es 0, la segunda tasa, el segundo tramo es 4%, lo que quiere decir que pago 4% sobre el exceso, no sobre el total. Entonces, la tasa misma que va a resultar sobre mi rescate va a depender de cuál sea mi ingreso anual, en tanto haya sido superior a 19 millones y medio. Si estoy bajo el umbral de los 19 millones, me parece que la cifra exacta es 19 millones 501 mil y fracción. 19 millones y medio para hacerlo simple, ¿cierto? Claro. Si mi renta anual no supera ese umbral, la verdad es que entonces no estoy obligado a presentar una declaración ni a pagar impuestos por esta causa. Perfecto. O sea, eso es importante, que la gente empiece a mirar cuáles fueron sus ingresos, cuánto ganó en el empleo, si tenía, típico, que está muy en boga hoy día, Bárbara, gente que compra una segunda vivienda, una tercera vivienda incluso, y la arriendan. Y no siempre declaran ese ingreso, porque también es difícil controlar esa situación. Yo creo que en el paso del tiempo, impuesto interno, va a ir cada vez haciendo más conexiones con otros órganos del Estado y van a enterarse más tarde que temprano, por ejemplo, cruzando información con el Consejo de Bienes Raíces, de que tienes una casa. Y por lo tanto, si esa casa te generaba 400, 300 mil pesos, 500 mil, vaya a saber, dependiendo del valor de la casa, imagínate, a 400 mil pesos que te genere la renta de una casa en un año, son 12 meses, son 5 millones de pesos. Si la persona tenía ya 18 millones, pongamos un tipo que ganaba 1,5 millones mensual, ya tiene 18 millones por el lado de los ingresos de remuneración y tiene otros 4 o 5 millones por concepto de arriendo. Ya estamos llegando a 24 millones de pesos aproximadamente. Va a tener que pagar un 4% sobre la diferencia entre los 19 millones y medio y los 24 o 25 millones que está ganando, ¿cierto? Más o menos. Allí la tasa tendríamos que verificarla, porque como decía, es progresiva, es marginal, pero hasta 32 millones y medio la tasa es 8%. Ya. Entonces allí por eso decía que establecer a priori cuál es la tasa, cuál es la tasa que tengo que aplicarle a mi rescate es súper difícil porque depende de mi realidad individual, de cuál Correcto. Ha sido en definitiva mi ingreso total. El umbral, digamos, parte en que mi tasa sería 4 millones, pero dependiendo del nivel, 8%.
pero allí va a depender, como digo, mientras más alto el ingreso, mayor es la tasa. De hecho, para las personas de más altos ingresos, la tasa máxima es 40%. Evidentemente es un porcentaje menor de la población, pero así de amplio es el rango, ¿cierto? Va entre un 8 y un 40 para quienes tienen la obligación eventual de reportar, declarar y pagar impuestos sobre el rescate, el segundo rescate de la AFP. Y hay un dato relevante, es que, como habíamos comentado, las entidades previsionales, las AFP, están obligadas también a reportarle impuestos internos. Entonces no puedo hacerme el loco, ¿cierto? El Servicio de Impuestos Internos va a tener acceso a esta información. Entonces aquí como que hay que enfrentar el proceso de buena forma y a tiempo, porque si no lo hago dentro de los plazos legales, me voy a encontrar con que el impuesto que adeudo eventualmente se va a incrementar por el reajuste basado en la variación del IPC, con intereses, con multas, que evidentemente me puedo evitar si hago todo esto dentro del plazo legal. Exactamente. Acá me comienzan a llegar algunas preguntas de nuestros usuarios, nuestros queridos auditores también. Me pregunta acá Diego Martínez, dice, ¿qué son las declaraciones juradas y por qué son importantes, Bárbara? Esa es una muy buena pregunta. Las declaraciones juradas son declaraciones, bueno, como su nombre lo indica, juradas evidentemente, en los que el Servicio de Impuestos Internos recoge información. Son datos informativos en que se reporta a impuestos internos muchas veces lo que ha ocurrido respecto de terceros. Entonces, por ejemplo, en la declaración jurada 1887, el empleador está obligado a reportar respecto de cada uno de sus empleados cuánta renta le pagó, cuál fue la remuneración que pagó a esa persona durante el año, cuánta seguridad social le retuvo y cuánto impuesto retuvo. Y así respecto de las entidades financieras, por ejemplo, respecto de los fondos mutuos, respecto de las acciones, la compraventa de divisas. Está incluso, Alejandro en algún minuto comentaba, está la información de la compra y venta de bienes inmuebles, porque lo que se registra en el conservador de bienes raíces llega también a impuestos internos. Está el dato, por ejemplo, de cuántos hijos tengo en edad escolar y que hayan cumplido, porque eventualmente pudiera yo tener acceso a un beneficio. Entonces, estas declaraciones juradas son formularios en los que impuestos internos recoge información, habitualmente obligatorios para las empresas principalmente. Hay casos en que las personas también tienen que hacerlo, pero habitualmente las empresas en que informan en impuestos internos las rentas que pagaron o administraron por terceros, los impuestos que han retenido y los movimientos que se han generado en general. Un dato súper importante, sin lugar a duda, que nos comenta nuestro usuario acá en la radio, en la 96.5 FM. Lo importante, y vuelvo a reiterar, yo creo que la información está hoy en día, nadie puede desconocer lo que está pasando hoy en día. Tenemos el internet, tenemos las redes sociales, las diferentes plataformas están subiendo ya la información porque ya se acercan también las diferentes fechas que son súper importantes de lo que estamos comentando junto a Bárbara también. Alejandro Pujá. Bárbara, han surgido el último tiempo, el último año, algunos conflictos respecto de ingresos que tienen las personas por distintas situaciones, y yo diría que muy eventuales, pero que el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que también se debe tributar respecto de esos ingresos. Estoy hablando, por ejemplo, del producto llamado seguro con ahorro. Este invento que hicieron muchos bancos, muchas aseguradoras, que un seguro de distinta naturaleza, un seguro de accidentes, seguro médico, en fin, pero que además le incorporaban un porcentaje de ahorro, es decir, uno paga una prima y si no ocupaba el seguro en determinada cantidad de tiempo, podía recuperar parte de esa prima e incluso con intereses. Y se armó una discusión respecto de que esos intereses de esa parte de la prima que se devuelve también debería tributar. Otro tanto se ha dado con presuntas indemnizaciones. Por ejemplo, me chocan a mí, tengo un accidente, en fin, y yo demando de pronto al que me chocó y me tiene que pagar una indemnización. También he escuchado por ahí, Bárbara, que eso se considera un ingreso para la persona. ¿Qué tan de cierto es esto? ¿Se debe tributar por ese tipo de conceptos? Esa pregunta es de respuesta no tan simple, porque tenemos diferentes... Está perfecto. Porque
tenemos distintos escenarios. De aquí yo creo que lo más importante es, yo diría que para las personas, partir del supuesto de que es probable que esto sea tributable, queriendo decir con esto que parto por suponer que sí tengo que pagar. ¿Por qué? Evidentemente no es lo más conveniente, pero es posible que así sea, salvo que haya una excepción en la norma. El artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta es el que principalmente recoge todos aquellos ingresos que no se consideran renta para efectos de la determinación de los impuestos. Entonces, hay algunas indemnizaciones que están allí recogidas. Por ejemplo, las indemnizaciones por años de servicio que recibimos si es que somos desvinculados de una compañía a la que le prestábamos servicios como trabajadores, ¿cierto? Al finiquito, típicamente, no pagan impuestos porque están recogidas entre las excepciones que están en el artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Entonces, en principio, sí debiesen pagar, a menos que sean alguna de aquellas rentas excepcionales que están eximidas de tributación y se consideran ingresos no constitutivos de renta. En el contexto de lo que tú comentabas de los seguros con ahorro, la verdad es que son figuras un poquito mixtas, en que las aseguradoras o las formas que se usaban, ¿cierto?, daban para algunas interpretaciones de manera tal que uno pudiera pensar que no tenían que pagar impuestos por provenir del pago de un seguro. La verdad es que fue una discusión que se prolongó por un buen rato y que finalmente derivó en que sí, deberían pagar impuestos. Entonces es otro de los datos importantes a recoger. Esos pagos de las rentas que estoy recibiendo por los seguros con ahorro, sí es probable entonces que tenga que pagar impuestos y es parte de la información que yo debiese verificar que esté contenida en mi declaración. Bárbara, yo te hice una pregunta al principio, no sé si me quedó clara la respuesta, si acaso el sistema era claro. A esa pregunta que te hice, me gustaría que me la especificaras, te agrego una segunda, una última también que quiero hacer, de acuerdo a tu experiencia, indudablemente. ¿El sistema tributario chileno es justo? Esa última pregunta yo creo que da para que aquí estemos horas de horas conversando porque y debatiendo casi, también, sí. Casi más bien filosófica, te diría yo. Es divertido que vuelvas con la pregunta de si el sistema es claro, porque mi respuesta quizás no fue del todo clara porque es un poco como nuestro sistema, ¿cierto? En que te diría que hay algunos principios rectores que ayudan a guiar, pero como hemos tenido muchas modificaciones, te diría que hay una mezcla de normas en las que a veces uno conocía. Por años sabíamos que el camino puede gustarnos o no, pero iba más o menos en cierta dirección y de repente tomamos una curva. Entonces te diría que el sistema como que no ha decantado todavía. De allí me atrevería a decir que no sé si es de los más complejos necesariamente del mundo, pero tiene un montón de particularidades y de normas que como que se han ido incorporando, quizás no tan orgánicamente, que te diría que sí lo hace un poco más complejo. A nivel de las personas, para muchos no es tan complejo porque como hay retenedores, como es el caso, por ejemplo, con las pensiones, con los sueldos, con el mismo IVA, que no es parte del proceso anual de declaración, casi que no nos damos cuenta de que estamos pagando impuestos, de que somos contribuyentes, y para nosotros como personas, mientras nuestros ingresos sean de algunas pocas fuentes, el sistema es medianamente simple. Pero cuando tengo rentas por las que yo mismo tengo que declarar, te diría que las normas se ponen un poquito, el camino un poco más pantanoso, digamos. Entonces creo que hay espacio para mejorar. No obstante, Impuestos Internos creo también que hace un buen trabajo en poner a disposición ayuda. Lo que pasa es que está pensado para la gran mayoría. Entonces, cuando justo tengo una situación menos normal, es más difícil encontrar esa ayuda. Habemos, por supuesto, consultores que nos dedicamos a esto, pero evidentemente tener que llegar a una consultoría por una renta
no suena óptimo. En un sistema tributario debiese haber suficiente información disponible para que uno pudiera autovalerse a efectos de preparar una declaración anual. En teoría es así, pero yo te diría que tenemos mucho desconocimiento de nuestra población porque como nos simplifican la vida, habiendo retenedores detrás, no hacemos nosotros mismos las acciones y desde allí se nos hace más difícil entender el sistema. Y si es justo o no es justo, creo que eso, como te decía, es una pregunta mucho más difícil, quizás mucho más filosófica de qué es justicia, ¿cierto? Y cuál es el fin que debiésemos dar a los tributos que recoge el fisco. Pero aún así me parece que hay algunos principios de nuestra norma que creo que son que van en buena línea. El que las tasas sean marginales progresivas me parece que aporta en el sentido de que a mayor ingreso, mayor es la contribución que debo hacer, que parece ser un principio, yo te diría que aceptado como razonable, y desde allí creo que hay una buena lógica detrás de eso. No obstante, hay todavía harto espacio para poder decir que el sistema es justo como sistema integrado. Creo que tiene cosas muy positivas, pero creo también que hay espacio, sin lugar a dudas, para mejorar. Sin lugar a duda, un tema súper importante lo que menciona Bárbara, lo que hemos ido comentando también. Salió jugando bien Bárbara, la verdad. La pregunta era difícil, la verdad, por lo que mencionaba Alejandro también. Cada persona tiene sus diferentes opiniones, pero me parece que la claridad es súper importante en este proceso y quedó bastante claro. Agradecer a Bárbara Veloso, socia en empresa y consultora eWay, que nos estuvo acompañando acá en el Aún es Tiempo. En temas tan importantes, vuelvo a repetir, hay que informarse, hay que ver estos temas con altura más responsable también en la Operación Renta 2022. Ya está comenzando los diferentes procesos para que las personas se comiencen a informar. Bárbara, fue un agrado conversar contigo. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en el programa. Muchas gracias, José, y gracias, Alejandro. Un gusto, Bárbara. Que estés bien. Que estés bien, Bárbara. Chao, chao. Gracias, chao. Estuvimos conversando un tema súper interesante, la verdad. Incluso son temas que pocas veces en programas así se tocan. Yo estos temas los he escuchado, por ejemplo, en programas de economía, bueno, en radios como El Conquistador, también un saludo para los amigos del Conquistador, que estamos haciendo auspicio gratis. Pero más allá de eso son temas súper importantes y quedó demostrado, la gente no lo maneja, Alejandro. ¿Y por qué son temas importantes? Porque yo vuelvo a reiterar lo siguiente, el crecimiento de los trabajadores independientes hoy en día. Hay un gran porcentaje de trabajadores independientes, hay un gran porcentaje de nuevas pymes, Chile, país pymes también, Chile, país de emprendedores. Entonces es súper importante tener claro que hay que iniciar las actividades, hay que seguir los procesos exactos para no tener problemas tributarios también, hay que obviamente informarse de todo lo que pasa. Han pasado muchas cosas, la verdad, Alejandro. Nuestro presidente seguirá en Argentina, bueno, una visita bien comentada, salió hasta el comediante, humorista Claudio Reyes diciendo que este gallo es ¿cómo lo dijo? Déjame acordarme a ver si tú me puedes ayudar, ¿lo viste? Que es como desarmado, un presidente... Sí, la verdad que no le presté mucha atención, pero algo de primitivo, bárbaro. Sí, no sé, algo... Sigue las polémicas también. Cabe mencionar que esta semana la encuesta Plaza Academ, estudio Plaza Academ, manifestó un declive en el tema de la aprobación del presidente Gabriel Boric. Se va acabando la luna de miel, lo dije. Pareciera que todo lo que se dice en este programa se cumple. Voy a tener más cuidado. Puede ser que diga algo y se va a cumplir, la verdad. Somos como el próximo programa lo podríamos poner los profetas de la ciudadanía, no tengo idea, pero ¿a qué se debe? Yo te lo pregunto, Alejandro, para entrar en comentario en estos minutos que nos quedan aproximadamente, te digo al tiro, 26 minutos de programa, lo cual nos lleva a conversar también los diferentes temas importantes que están pasando en nuestro país. Mira, si tú me preguntas a mí, y yo te voy a dar mi opinión para luego preguntarte a ti también, yo creo que el tema del 10% es un tema que a la gente obviamente le está gatillando un enojo con el actual presidente. ¿Y por qué pasa esto?
porque el candidato Boric, en un principio, el diputado candidato Boric, estaba de acuerdo con el retiro del 10%. La promesa se hicieron, todos estaban felices. Yo vuelvo a reiterar, el concepto de luna de miel no es una burla, es un concepto de que estás en una situación cómoda, estás con el apoyo de una gran mayoría de chilenos que votó por ti, pero llega obviamente este contexto donde Camila Vallejo, donde diferentes ministerios, ministros también en este caso, han dicho que es, incluso la declaración que hace hoy Gabriel Boric, habla de que esto sería pan para hoy y hambre para futuro también. Una declaración que hizo Sebastián Piñera en su minuto, hizo José Antonio Kast en su minuto. Yo creo que por ahí va también la baja del porcentaje de aprobación. ¿O usted cómo lo ve, Alejandro? Bueno, tal como tú mencionaste, estamos de alguna manera profetizando lo que le está pasando al gobierno de Gabriel Boric, pero tampoco hay que ser tan profeta, tampoco hay que ser tan inteligente para darse cuenta que el problema de este gobierno es la absoluta inconsecuencia. O sea, las mismas personas que decían A hace algunos meses, hoy día dicen B o dicen C y se contradicen absolutamente. O sea, el ministro de Educación el ministro de Educación del gobierno de Boris sale ahora a decir: nos equivocamos por tener tanto tiempo los colegios cerrados a propósito de la pandemia. Sin embargo, los miembros de este gobierno, Gabriel Boric, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Carol Cariola y muchos más irresponsables también de distintos espectros de la centroizquierda, estuvieron de acuerdo con acusar al ministro de Educación, Raúl Figueroa, del gobierno de Sebastián Piñera, acusarlo constitucionalmente por querer abrir los colegios. Exacto. Entonces, la verdad que eso las personas normales no lo entienden. O sea, yo ni siquiera voy a decir que el gobierno de Piñera y Raúl Figueroa tenían absoluta razón con querer abrir los colegios, porque indudablemente que estando en pandemia teníamos argumentos a favor y en contra. Pero llevar eso a una acusación constitucional, que además fue rechazada, que es un extremo que es inconcebible, y sin embargo lo hicieron. Entonces hoy día están, como dicen, el pez muere por la boca. O sea, todas aquellas palabras, expresiones totalmente antojadizas, irresponsables que alguna vez dijeron, se le vuelven en contra, y tal como hemos venido analizando desde que asumió el presidente Boric, hoy día tenemos que los principales opositores al gobierno son de los propios partidos, sectores, líderes de la coalición de gobierno, y que a la derecha le cuesta re poco hoy día actuar, y tiene muy poco que hacer porque todos los temas lo provoca el gobierno y sus presuntos seguidores. Y eso se ha ido reflejando, lamentablemente para el gobierno de Gabriel Boric, en dos indicadores muy fuertes desde el punto de vista de las encuestas. Por una parte, un aumento progresivo en la desaprobación y una reducción también progresiva en la popularidad del presidente. Y por otra parte, algo que está muy ligado a este gobierno es el resultado de la Convención Constitucional, que como están escribiendo puras sandeces, y todos los días nos enteramos de artículos, ideas, propuestas, cuál de todas es más descabellada que la otra. Bueno, tres empresas encuestadoras no se pudieron poner de acuerdo. Aquí no hay, esto no es una operación de contrapropaganda ni nada por el estilo. Tres empresas distintas han señalado que por primera vez la posibilidad de que gane el rechazo de aquí al plebiscito de salida aumenta enormemente debido precisamente a todo esto. Falta todavía, estos días se está filtrando la información, no estoy seguro si es correcta, de que el plebiscito de salida sería el 4 de septiembre de este año 2022. Y por supuesto que pueden pasar muchas cosas, en política siempre es así, pueden pasar muchas cosas y puede la opinión de la gente cambiar. Pero hasta el momento, con todo lo que se ha visto, desempeño de la convención y desempeño del gobierno, los resultados para el gobierno y para la centroizquierda no parecen ser buenos de aquí al segundo semestre. Ojo, que le vaya mal al gobierno en esto no significa que al país le vaya a ir mal. Yo insisto una vez más, lo he dicho otras veces, pero creo que hay que insistir, votar rechazo no significa quedarse con nada malo,
significa quedarse con la actual constitución, que es bastante buena, que tiene bastantes cosas positivas y que entre otras cosas tiene, por ejemplo, un capítulo completo dedicado al proceso de reforma constitucional. Es decir, si durante todos estos últimos 2 años hemos estado discutiendo que el país necesita mejoras, entonces anoten, amigos de la izquierda, amigos que votaban a prueba, me imagino que con la legítima aspiración de mejorar lo que tenemos, anoten todas las ideas buenas que han surgido, porque han surgido algunas ideas buenas, ¿no? Pocas, pero han surgido, y plantéenlas al Congreso actualmente vigente, que es el que tendría la obligación de acoger cualquier proceso de reforma de la actual Constitución. Porque ya se está hablando de la tercera alternativa, disculpa, llaman incluso a una nueva convención. Yo creo que no estamos para ese tipo de experimentos. Lo que hace una sociedad madura, educada cívicamente, es hacer las reformas que se estimen que son pertinentes a través de los mecanismos que la propia Constitución contempla. Y la actual Constitución vigente contempla un capítulo completo para reformarla. Dejemos de experimentar y dejemos de gastar plata y dejemos de dar el show que hemos dado durante todo este tiempo. Y con respecto a lo que mencionaba también Alejandro, hoy día el presidente Gabriel Boric mencionó que ha conversado con personas que han dicho que no están seguros por votar por el apruebo. Los que votaron por el apruebo, muchos ahora están con dudas, que hay que escuchar a esas personas porque es algo que no puede desconocer. Aquí lo que pasa es que esto fue un proceso que lo vimos, es súper interesante analizarlo paso a paso, desde el estallido social, desde el enojo social, de lo que fue el acuerdo de paz, que para mí era acuerdo político, no más allá de acuerdo de paz. Acuerdo de paz podemos hablar de lo que fue el perdonazo entre países, ¿no? Este acuerdo de paz de poca monta, la verdad. Pero el proceso constituyente en sí, la estructura, cuando tú vas a hacer la casa, puede ser que el plano sea hermoso, puede ser que el espacio que tú puedas hacer un buen plano, pero la ejecución, y aquí quiero ser claro con nuestros queridos auditores y televidentes también, la ejecución del proceso constituyente en la actualidad ha dejado mucho que desear, lamentablemente. Y retrocedo atrás. Me pongo en las demandas sociales, vuelvo a repetirlo, y quiero ser tajante para que la gente se dé cuenta. Para que usted no le metan el dedo en la boca tampoco. 5 temas importantes. Educación, pensiones, salud, otro tema, el tema de la vivienda, y otro tema importante, bueno, dejémoslo para cada uno. El agua, que todos hablan que el agua, que hoy en día es moda, que el agua. Pero yo le digo tajantemente a todas las personas que nos están escuchando y a los que todavía creen que este camino constitucional va perfecto y esto es una maravilla. Lamentablemente esto no es una maravilla. Esto fue cuando tú construyes algo al lote y por fuera es muy bonito, pero falla una pieza y empieza a desarmarse esta pieza completa. El proceso constituyente en general ha sido muy malo. ¿Y por qué ha sido malo? Porque lamentablemente nos jugó algo muy en contra que se llamó la democracia. Cuando la democracia no se sabe usar los diferentes procesos políticos, en este caso, te permite tener líderes que no están a la altura del proceso constituyente. Y yo le puedo hablar de todas estas personas que no están a la altura. No tienen los conocimientos, no tienen la visión de país, no saben cuál es el sueldo mínimo de un país, no saben cuánto ha crecido Chile en este último tiempo. Entonces no le pidamos hacerle la constitución a un pajarito que vuela, que encuentra que el paisaje está todo bonito, pero la verdad no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo quiero ser duro en esto, Alejandro, porque las personas están siendo engañadas, la verdad. Porque si a mí me hubieran prometido, si a todos los chilenos le hubieran prometido una nueva constitución con expertos de calidad, porque vuelvo a reiterar, teníamos que tener a expertos para armar el sostén de un país, la columna vertebral de un país. Esto no es como tener a un diputado o un senador, esto es más importante, uno tiene que tener más visión de país para esto. Yo hubiera aprobado, ¿por qué? Porque a mí te aseguran, es como que cuando
Alejandro te dice, mira, te voy a cambiar tu auto por este auto y la ventaja que vas a tener tú, te vas a ahorrar todo esto en la benzina, vas a tener neumáticos mejores, etcétera, el auto es más bonito, etcétera. Tú ves el producto y me dices, ya, ticket, lo cambio. Pero lo que pasó con la Constitución es que te dijeron, vamos a cambiarte por una nueva Constitución. Y cuando se empezaron a meter todas las manos a pintar, a construir, terminó siendo una pintura de Picasso, un desorden tremendo. Me disculpará Picasso, me refiero a esta pintura abstracta de para allá, línea para allá. Quisieron ser Picasso y terminaron siendo, con todo respeto, un niño de jardín tratando de dibujar un cuadro. Entonces lo que está pasando en la actualidad, esto lo hemos ido conversando en todos los capítulos, y esto no es nuevo, señoras y señores. Esto es claro, lo hemos dicho en todos los idiomas. Si quieren, yo me prendo una frase en inglés para el próximo programa y digo que the Constitution in the Chile is very... no sé, lo que usted quiera. Pero tenga ojo, nos prometieron cielo, mar y tierra y hasta el momento hay una confusión tremenda. No hay claridad de un proceso constituyente y la verdad, no solamente las personas se están dando cuenta, sino que otros constituyentes que sí han demostrado estar a la altura, que sí tienen la calidad humana, que sí tienen la calidad profesional, te están diciendo en las cámaras, este proceso es un fracaso. Alejandro Puja. Mira, yo quiero llamar la atención de lo que hacen los medios de comunicación. A mí me molesta un poco, no tanto tampoco, hasta tu medida, hay pocas cosas que me molestan, pero me molesta que se juegue con la incredulidad y también, lo voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, con la ignorancia del pueblo. Porque los medios de comunicación, yo por ejemplo veo de pronto la noticia en TVN, y todos los días despachan en las noticias los avances de la convención. Entonces de pronto uno observa que se aprobó el artículo XXX, no sé qué número van ya, sobre la libertad de expresión. Resulta todo, oye, y están redactados así a los 31 minutos. Así como todo niño tiene derecho a... Como música de fondo. Música de 31 minutos. Y empieza, toda persona tiene derecho a expresar opinión y a informarse. Yo, la verdad, creo que me están tomando el pelo cuando los medios de comunicación informan que la convención acordó aprobar un artículo de esa naturaleza. Porque ese tipo de artículos ya están en la actual Constitución. Exacto. Y es más, si no estuviera en la actual Constitución, están contemplados en los innumerables tratados internacionales que Chile ha suscrito y que se encuentran actualmente vigentes y que han obligado al país durante décadas a hacer un montón de modificaciones. Chile tiene suscrito tratados laborales, tratados de discapacidad, tratados de protección de las mujeres, tratados de protección de adultos mayores, del niño, de la naturaleza, en fin. Entonces, nos quieren convencer de que han descubierto la rueda. Entonces te dicen cosas, libertad de expresión, pues eso ya la tenemos. Hay una ley en Chile de ejercicio del periodismo, la llamada ley de prensa, y esa ley dice, ley de libertad de expresión. ¿Ah? Y te garantiza, con la única limitante, por decirlo así, que ni siquiera es tal, de que uno tiene que ser responsable por las expresiones que señala. Yo les voy a recordar a los amigos que ustedes se acuerdan de la famosa película La Última Tentación de Cristo. Sí, una película que a propósito dio mucho que hablar en su tiempo. Mucho que hablar, claro. Sí, pues. Oye, el que la haya visto te va a decir que la película es mala, es horrible. ¿Cuál fue la gracia de La Última Tentación de Cristo? Provocó un conflicto, porque ustedes recordarán que la película revelaba ciertos pasajes íntimos de la vida de Jesús, como que había tenido tal vez algunos amoríos. Como hombre, sí. Claro, algunas tentaciones eróticas, en fin. Bueno, y a la Iglesia Católica le cayó muy mal esta película y pidieron que fuera censurada. En esa fecha teníamos en Chile todavía un comité de calificación cinematográfica, todavía existe, entre paréntesis. Pero había en la normativa la posibilidad de censura previa que se llama. Es decir, este grupo de personas podían ver las producciones y ellos calificaban, le ponían a qué edades debían tener las personas para poder ver
estas películas, y en algunos casos extremos se prohibía la película. Esto terminó discutiéndose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado de Chile fue condenado en esa corte. Y parte de la condena implicó que debía eliminar en Chile lo que se llamaba la censura previa. Y de esa manera entonces se cristalizó, se conformó un sistema en Chile donde la libertad de expresión es absoluta. Yo puedo decir lo que se me antoje. Ahora, ¿cuál es el límite? Los derechos de otras personas. Es decir, yo no sé. falto a la verdad, si yo calumnio, si yo injurio, puedo entonces terminar siendo procesado, puedo ser demandado, puedo ser querellado, en fin. Pero todo eso ocurre después de que yo haya proferido la expresión. Ese fue el gran cambio que provocó la polémica de la última tentación de Cristo en Chile, de que antes existía censura previa y ahora no puede haber censura previa. ¿En qué año fue esto aproximadamente, Alejandro? ¿En qué año fue? ¿En el 90 y...? No me acuerdo, soy re malo para las fechas. Pero bueno, cualquiera que busque ahí la última tentación de Cristo y la polémica lo va a encontrar rápidamente en la internet. Entonces, hoy día existe la libertad de expresión y los medios de comunicación nos muestran todos los días cómo la Convención avanza legislando sobre cosas que ya existen. Y en otros casos, como el derecho a la propiedad, amigos, revísense la actual Constitución, artículo 19, que es un artículo muy importante, las llamadas garantías constitucionales, por ahí por el artículo 22, 23, 24, 25, se habla del derecho a propiedad. Son 3 artículos que hablan del derecho a propiedad en la actual Constitución. Y se habla entonces ahí de cuáles son las condiciones para expropiar. Y resulta que, ¿qué están proponiendo los convencionales? A regañadientes están reconociendo un derecho a propiedad. Pero para expropiar se lo van a dejar a la ley futura. O sea, algo que hoy día está completamente regulado en la actual Constitución, lo desarman, lo dividen y lo dejan rengueando, lo dejan cojo. Pero no solamente eso, José Ramón. Muchas de estas expresiones de que derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho al ocio el otro día, que ya me parece un poquito excesivo. Yo estoy de acuerdo en que la gente tiene que descansar, pero vamos a poner eso en la Pero al ocio, pónganle otro nombre, por último a la recreación de deporte, no sé. Ok, pero van y dicen derecho a esto, otro, y claro, como ahora como perdieron tiempo haciendo machitunes, baile, montón de cosas, perdieron 4, 5, 6 meses haciendo reglamento, entonces ahora empiezan a poner rapidito derecho a A, derecho a B, derecho a C, cuestiones que suenan re bien. Y fíjense, amigos, ¿qué le están agregando? Como no tienen tiempo, le ponen una ley regulará los detalles de este derecho. O sea, chuteando al córner una labor que se suponía que ellos iban a hacer. O sea, si me dicen que el derecho a la libre expresión, que ya dije que ya está, lo va a regular una ley futura, mira, ¿sabes lo que puede pasar, José Ramón? Que sale la nueva Constitución que dice que tenemos derecho a la libre expresión y no tendríamos nada que regular porque ya existen leyes que regulan la libre expresión en Chile. A menos que los caballeros quieran innovar y quieran proponer otras tonteras como los que han propuesto hasta el día de hoy. Y quiero terminar, yo sé que podríamos hablar más de esto, con otra cosa. Se apareció don Joaquín Lavín. Desde el más allá, desde el más allá volvió Joaquín. Desde España. ¿Ah? Y se están apareciendo varios. Mira, yo la verdad creo que personajes como Joaquín Lavín, aquí estábamos recién hablando del derecho a la libre expresión, pero realmente hay que ser muy cara dura para haber promovido este desastre que tenemos hoy día, para haber votado a prueba, para haber llamado a votar a prueba, generando todo lo que tenemos hoy día. Yo hoy día venir a proponer salida. Joaquín, si no estás escuchando, y cualquiera que esté en la posición de Joaquín le puedo mandar este capítulo, no te preocupes. Sí, mándaselo. Votar rechazo no es ningún desastre. Votar rechazo no es ningún desastre, no va a pasar nada. No, y ojo, y declaró también, a propósito que dijiste Joaquín Lavín, declaró el ex candidato presidencial, no quiero volver a la Constitución del 80. Joaquín Lavín fue parte de esa creación.
¿Pero de qué están hablando? Como si la Constitución de 1980 fuera un monstruo. Es una tremenda constitución creada por juristas notables de la época, que ha sido modificada más de 50 veces. La actual constitución tiene más de 50 reformas constitucionales y más de 240 modificaciones. No es la constitución de Pinochet, es la constitución que hoy día permite, por ejemplo, que trabajadores recurran de protección cuando sus derechos son vulnerados. Es la constitución que permite demandar al FONASA o a NISAPRE cuando no quieren financiar los tratamientos de salud que son tan caros todavía en Chile. O sea, ¿de qué están hablando? Están demonizando un texto que no conocen. Creo que personajes como Joaquín Lavín son personajes que le hacen un terrible favor a la democracia. Creo que ese es el tipo de personajes que a la derecha le debería dar vergüenza. Un señor que lo que más ha hecho fue poner pórtico en Las Condes para controlar la seguridad, que lo hace muy bien, o tal vez la arena en la playa del verano. Eso te iba a comentar. Sí. Yo creo que para la comuna de Las Condes, que la gobernó más de una ocasión, lo hizo bastante bien. Pero cuando ya se metió en la gran política, cuando trató de ser ministro de Estado, que se lo comieron vivo, fue incapaz de ser ministro de Educación como lo nombraron, yo creo que realmente personajes como Joaquín Lavín ya deberían quedarse callados, ya deberían autojubilarse. Y la derecha, si tiene un poquito de conocimiento, si tiene un poquito de amor propio y si aprende un poquito los errores, debería estar llamando claramente a rechazar este bodrio de constitución que nos están ofreciendo y en un proceso ordenado y serio a través del tiempo, porque no digo por qué va a hacer estas cosas mata caballo a apuro, reformar la actual constitución en todos aquellos aspectos que deben ser reformados. Porque si me preguntan a mí si hay cosas que mejorar de la actual constitución, por supuesto que tiene cosas que mejorar. Pero pretender del codo una constitución que refleja la tradición constitucional de 200 años de derecho en Chile, me parece una tremenda barbaridad. Y creo que hoy día muchos se están dando cuenta de eso, y por lo tanto la opción de votar rechazo es totalmente legítima y razonable, y no va a pasar nada si gana el rechazo. Al contrario, vamos a recuperar parte del orden que teníamos y en un proceso ordenado, a través de las instituciones que están establecidas, el Congreso Nacional, podemos hacer entonces las reformas que correspondan, todos dialogando como corresponde, con argumentos, con tiempo, con tranquilidad y entre personas que saben. Último dato importante a lo que estás mencionando también, Alejandro. Si hubiéramos tenido la actual constitución de los 80, no con estos cambios y experimentos que partieron desde el regreso a la democracia, desde el señor Elwin hasta el señor Ricardo Lagos, hoy en día nadie cuestionaría el tema de la AFP. Eso es un dato que les doy a todos para que averigüen. Yo no tenía idea de este tema. Un día, conversando con mi mamá, me dijo, esta es la constitución del 80. Léete estos artículos que dice sobre la AFP. Lo leí y vamos a dedicar un programa para esto, a explicar la constitución. Vamos a invitar a un especialista, etcétera. La constitución del 80 le daba más claridad que nunca a los trabajadores que estaban en la AFP. Más beneficio, más claridad y una mayor tranquilidad en su derecho, en este caso, de tener dinero. Le digo como dato, averígüelo. Yo lo averigüé y así es. Entonces, acá, como bien lo dice Alejandro, hay una nebulosa que lamentablemente, oiga, si yo le digo claramente, si usted puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser Opus Dei, puede ser extranjero, que ya es chileno porque ha vivido mucho tiempo, puede ser indígena, pero este es el futuro que nos une a todos. Deje esos sesgos políticos, ¿sí? Deje a la clase política que pelee. Usted es ciudadano, usted tiene que tener derechos por usted, no pelee por estos tipos que solamente lo ven en la feria entregando pancartas. Estos tipos no están ni ahí con usted. Estos tipos lo quieren usar a usted no le interesa. Le pregunto a todos los que nos están viendo, ¿cuántas veces lo ha llamado el senador? ¿Cuántas veces lo ha llamado el diputado? No les interesa, porque quieren ellos que asegurarse todo. Y aquí quiero poner tajante. Si se logra rechazar, por lo menos prendamos la lección, po. No nos quedemos solamente con el rechazo, porque si se logra rechazar este proceso que se está estableciendo, el proceso de salida de esta nueva constitución, tenemos que estar en la altura de un nuevo proceso. Y en eso, los líderes políticos, los profesionales de nuestro país, los magísteres, ahí tienen que salir los capos, y los capos tienen que dar su opinión. Señoras y señores, nos comenzamos a despedir el día de hoy. Gran programa el día de hoy, día martes.
Agradecer siempre a Alejandro Pujá, director de Estudios Ciudadanos. Si usted también quiere ver el programa, véanlo en las diferentes plataformas. También siga Estudios Ciudadanos, aún es tiempo, a través del Instagram, del YouTube, porque siempre estamos también en la 96.5 Radio Sensación. Y que Dios nos libre. Es lo único que puedo decir. Que Dios nos guarde. Ese dicho lo decían la abuelita, ¿eh? Cuando pasaba algo, que Dios nos guarde y miraban para el cielo. Sí, pero mira, no dejemos solamente al Señor o a la buena suerte. Tomemos el control de nuestro destino. Amigos, amigas, lean la actual Constitución, infórmense y el día 4 de septiembre voten informados, no engañados. Exactamente. Señoras y señores, nos vemos el próximo capítulo. El próximo jueves vamos a estar conversando con el presidente del Colegio de Profesores. Vamos a hablar sobre la deuda histórica, de la politización de los diferentes gremios de los profesores y de todos los temas que a ti te interesan. Que le vaya muy bien, Alejandro, estamos en contacto. Un abrazo, cuídese. Chao, chao. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento. Y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial.